El señor secretario Lorenzo Velázquez, nos va a leer los documentos llegados a la cuenta. Gracias, señor presidente. Para la cuenta de esta sesión se han presentado los siguientes documentos. Tenemos proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal para incorporar la figura de robo con secuestro de menores. También hemos recibido pareo, señor presidente, del diputado don Jorge Alessandri con el diputado señor Gonzalo Vinter para esta sesión. Reemplazo. La diputada señorita Catalina Pérez reemplazará a la diputada señorita Maite Orsini en esta sesión. Ministerio de Justicia, Derecho Humano, confirma la asistencia del señor subsecretario de Justicia, don Jaime Gajardo, acompañado de Consuelo Hernández, Community Manager, Mario Oreya, abogado de la división, como también María Florencia Draper, abogada también de la división jurídica. Correo electrónico de Defensoría Nacional, confirma la asistencia del señor Leonardo Moreno Holman para esta sesión, acompañado de Cristian Irarrázaval. Para mañana, Cristian Irarrázaval, acompañado de Carlos Verdejo. Y tenemos correo electrónico de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, confirmando la asistencia del señor Ignacio Castillo Val, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputada Giles. Sí, presidente, yo me veo en la obligación de volver a insistirle en la necesidad de que ojalá el ministro de Justicia, que va en una pendiente en su aprobación, pueda asistir a las sesiones, como le correspondería en su rol de colegislador. Tenía yo la esperanza de que, como hoy día lo vimos en el Congreso, pudiera estar presente en esta sesión. Veo que no es así. Y también, presidente, tengo que decirle con toda honestidad, reiterarle, que yo creo que no le hace bien al trabajo de esta comisión, ni al trabajo de este Congreso en general, que haya una diputada que está seriamente cuestionada, sobre la que la ciudadanía se pregunta por qué no está desaforada, que esté cumpliendo funciones en esta comisión. A mí me parece que eso es complejo. Tengo que decirlo, reiterarlo aquí, porque creo que es un problema no solo político, sino creo que es un problema legislativo de la acuciosidad y las características que tiene que tener el trámite legislativo, ¿ya? Y a mí me pareció muy adecuado y correcto que se informó el reemplazo de la diputada Catalina Pérez, para mi gusto muy tardíamente. Esto debería haber sucedido hace ya varios meses, pero me parece que eso de alguna manera ponía las cosas en orden. Y tenemos, curiosamente, este reemplazo permanente, y a mí me parece que una parlamentaria que está tan seriamente cuestionada en su probidad, sería mejor que se abstuviera de participar, y como eso no sucede, evidentemente, yo quiero pedirle, presidente, nuevamente a usted que por favor tome cartas en el asunto. Muchas gracias, diputada Giles. Se ofrece la palabra, diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. También respecto a la invitación al ministro, hoy día, aprovechando que estuvo en la sala, tuve la oportunidad de conversar con él y manifestó que está su intención de poder venir a conversar sobre los temas por los cuales lo hemos citado la próxima semana. Quería mencionarlo acá para que se pudieran hacer los mejores oficios desde la Secretaría de la Comisión para poder concretar esto, ponerle una fecha, que se acomode, por supuesto, lo más posible a la ocupada agenda del ministro, para que se pueda dar el objetivo que todos queremos, que es que el ministro pueda estar aquí en la Comisión y explicarnos tantos temas que hoy día llaman la atención no solo de nosotros, sino que de todo el país. Muchas gracias, diputado Sánchez. Señor subsecretario, usted nos había pedido la palabra. Sí, presidente, muy breve. Bueno, saludar a todos los diputados y diputadas presentes por su intermedio. Señalar que el ministro el día de hoy efectivamente estuvo en la sala de la Cámara de Diputados y la tarde tenía que estar por temas presupuestarios en el Senado. Y posteriormente a ello, por encargo del presidente de la República, va a tener que viajar al cambio de mando en Ecuador, por lo que tampoco nos va a poder acompañar el día de mañana. Okay. Muchas gracias. De todas maneras, junto a la Secretaría le hemos reiterado la invitación al señor ministro
y esperamos poder contar con él la próxima semana de todas maneras. La presente sesión número 143 ha sido citada con el propósito de continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal con énfasis en materia de reincidencia y delitos de mayor connotación social, boletín número 15.661, en segundo trámite constitucional con urgencia calificada de suma, para lo cual nos acompaña del Ministerio de Justicia el señor subsecretario Jaime Gajardo, también lo acompaña María Florencia Draper y Mario Araya, y también la Consuelo Hernández. De la Defensoría Nacional, algunos don Cristian Irarrázaval y don Leonardo Moreno, sean ustedes muy bienvenidos, y del Ministerio Público, don Ignacio Castillo, que la diputada Giles celebra y aplaude con especial cariño y deferencia. Oye, a Ignacio, es su regalo, sí. Oye, quedamos en la página, en la discusión en particular, en la página número 44 del comparado. Recordar que hicimos todo un análisis y las distintas instancias representadas en esta comisión, tanto el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, y también los parlamentarios dieron su visión respecto de la institución de la cooperación eficaz, que como ustedes bien saben, se propone establecer un párrafo específico para el tratamiento de esta institución, y corresponde ahora entonces sancionar y discutir en particular en la página 44 del comparado el artículo 228 bis de cooperación eficaz. El artículo 4 bis de cooperación eficaz tiene 228 bis tiene tres indicaciones, y lo que le quiero proponer es que lo vayamos discutiendo. Vamos a discutir el inciso primero, luego el inciso segundo, que tiene, y le pido a la comisión que votemos complementariamente ambas indicaciones con el inciso segundo, y luego el inciso tercero y cuarto, que tiene también una indicación de los diputados Soto y Lavaca y Leiva. Entonces vamos a proceder a votar el inciso primero del artículo 228 bis que se propone, señor secretario. Perfecto. Señor subsecretario, por favor. Sí, El subsecretario me pide la palabra. Subsecretario. Presidente, muchas gracias por su intermedio. Bueno, tal como se solicitó la semana pasada, solo le hicimos entrega recientemente a la Secretaría una propuesta para el artículo 228 bis y siguientes, que recoge parte de las indicaciones que se presentaron y recoge también las discusiones que se han dado acá. Es una propuesta que trabajamos con el Ministerio Público y recogimos muchas de las observaciones que se hicieron precisamente en la comisión la semana pasada y durante la tramitación. Ok. ¿Contamos con ella? ¿No está en el comparado, don Patricio, no? No. ¿No? ¿Y lo podemos proyectar? Mario nos va a ayudar. Hay que recordar que lo que planteábamos era crear un nuevo párrafo cuarto bis de la cooperación eficaz con la investigación. acaba de llegar en WhatsApp. Y nos acaba de llegar, señor subsecretario. Vamos a proyectarla entonces para que Fernando la pueda proyectar y poder darle la palabra al subsecretario para que nos informe respecto de ella. Sí. Sí. Llegó recién a WhatsApp. Si alguien quiere... Sí, si le está trabajando un Ministerio Público. Si alguien quiere, María Florencia, ir adelantando de qué se trata, le ofrezco la palabra. Sí. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludos a los diputados y diputadas de la comisión. Para dar un poco de contexto, la institución de la cooperación eficaz no es novedosa en nuestra legislación, ¿ya? Existen distintos estatutos, lamentablemente dispersos en varios cuerpos normativos. Está el conocido artículo 22 de la ley 20.000, el artículo 17C de la ley de control de armas. Hay también una cooperación eficaz en el Código Penal para delitos cometidos por funcionarios públicos,
fraude, cohecho, malversación, entre otras. Lo que se hizo en el Senado fue refundir todas estas cooperaciones eficaces en un solo estatuto que parte en el artículo 228 bis y llega al 228 octies, ¿ya? Pero no solamente se incorporaron en este Estatuto de Cooperación Eficaz los delitos respecto de los cuales ya existía la cooperación eficaz, sino que también otros de los cuales se hace necesario robustecer las técnicas de investigación. Porque al final del día la cooperación eficaz es una herramienta de persecución penal, como también podrá dar cuenta Ignacio después. Entre ellos se agregó en el artículo 228 bis el delito de asociación delictiva o criminal, recientemente introducido por la Ley de Crimen Organizado, aprobado en junio de este año. Y además se incorporó el delito de homicidio, secuestro, sustracción de menores, delitos respecto de los cuales también Ignacio nos podrá dar cuenta, pero son delitos de gran connotación social, de gravedad, respecto de las cuales quizás se hace necesario establecer un estatuto de cooperación eficaz. ¿En qué innova este estatuto, señor presidente? La regla general es que la cooperación eficaz sea reconocida por el Ministerio Público, pero no sea sino el juez quien le otorgue sus efectos. Y la ley le otorga al juez, en los otros estatutos de cooperación eficaz me estoy refiriendo, la posibilidad de rebajar la pena en 1 o 2 grados, o incluso hasta 3 en la ley 20.000. Pero este estatuto innova en eso, y recoge esta idea de la ley de delitos económicos también recientemente aprobada, en la cual es el Ministerio Público quien reconoce la cooperación eficaz, pero además quien le otorga sus efectos a través de acuerdos de cooperación, efectos que por cierto están regulados en la ley. Y dentro del catálogo de efectos que la ley señala, el Ministerio Público es el que decide qué efectos le va a otorgar a la cooperación eficaz reconocida. Y el juez queda vinculado entonces a este acuerdo entre el fiscal y el cooperador. Eso es lo que innova este Estatuto de Cooperación Eficaz. En el Senado, este estatuto se redactó con ayuda de ciertos profesores de Derecho Penal y Procesal Penal, pero quedamos al debe en la forma de hacer efectiva este acuerdo. No quedó muy claro, en particular en el artículo 228 septies, aprobado por el Senado, cómo se hacía efectivo este acuerdo. Y en eso es el Ejecutivo quien presenta una propuesta de indicación para establecer un mecanismo para hacer efectivo este acuerdo ante el juez de garantía o el tribunal oral cuando corresponda. Ese es el contexto general que puedo dar, señor presidente. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al Ministerio Público. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio aprovecho de saludar a las honorables diputadas y los honorables diputados que se encuentran presentes en la comisión. Presidente, no es mucho más lo que uno puede decir de lo que ya dijo la representante del Ministerio de Justicia en esta fase preliminar. Efectivamente, esto fue un trabajo que se hizo con algunos profesores de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en el primer trámite constitucional. La idea era efectivamente, yo diría, 3. Una era buscar una fórmula a través de la cual se incentivara la cooperación eficaz y para ello, si uno mira la mejor experiencia comparada, eso supone que tiene que hacerlo quien ejerce la persecución penal y particularmente quien tiene a su cargo, en este caso constitucionalmente, la investigación de los delitos, ¿cierto? En un segundo término, era también relevante el no, digamos por así decirlo, el establecer un catálogo, por así decirlo, más restringido y por lo mismo entonces permitir que la colaboración sustancial al esclarecimiento del delito, que es la atenuante del artículo 11, número 9, quedara para todos y luego hiciéramos, por así decirlo, o se propusiera una especie de degradé, ¿ya? Para los efectos de no ampliarlo también en términos de desmedidos. Y tercero, que es efectivamente lo que daba cuenta la representante del Ministerio de Justicia, buscar alguna fórmula en que, en aquellos casos en que hubiese un acuerdo, y esto es importante, seguramente ustedes lo recordarán más adelante cuando veamos en concreto la norma propuesta, en aquellos casos en que hubo un acuerdo, que el juez tenga la posibilidad, por así decirlo, de, en el caso de que el mismo no se cumpla, ser él quien determine el cumplimiento del mismo, que es distinto a la hipótesis en que no hubo acuerdo. Porque básicamente, justamente la idea de mantener ciertos equilibrios, los incentivos, en este último caso, la idea es que la determinación la tenga el Ministerio Público. Eso es, presidente, en términos bien resumidos. Muchas gracias, Ignacio. Tal como le dimos la palabra al Ministerio Público. Señora Razabal, por la Defensoría Penal Pública. Muchas gracias, señor presidente. Habiendo revisado la propuesta de justicia, creemos que lo central reconoce las principales preocupaciones que al menos teníamos nosotros como institución, en cuanto a que
le da al juez, o sea, el juez le tiene que dar al acuerdo el mismo efecto que haya propuesto el Ministerio Público y distingue los casos en que hay un acuerdo de aquellos casos en los cuales el juez de mutuo propio considera que hubo cooperación eficaz. Que eso es razonable, o sea, nosotros no tenemos una objeción a eso, nos parece razonable que sea distinto el efecto cuando hay un acuerdo con el fiscal que cuando el juez lo considera que hay cooperación eficaz. Pero por otro lado también el juez cuando hay acuerdo le tiene que dar el efecto que está acordado con el Ministerio Público, entonces eso está bien. Y además se amplía algo el catálogo de delitos para incluir los delitos de la ley de armas, y nosotros estamos de acuerdo también con eso. Sin perjuicio de algunas observaciones que tenemos más en particular y que haremos presentes cuando se discutan los artículos si la comisión así lo permite. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a la Defensoría Penal Pública. Diputado Sánchez, usted tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Estoy revisando aquí la indicación presentada por el Ejecutivo y cómo conversa con el proyecto ya aprobado en primer trámite. Me llama la atención que al parecer se estaría eliminando dentro de la propuesta de cooperación eficaz. Aquí se habla de los párrafos 7º y 8º del título 5º del libro 2. Esos párrafos dicen relación con infidelidad en la custodia de documentos, si no me equivoco, y violación de secreto. Me gustaría saber cuál es la lógica detrás de esa idea de eliminar esos párrafos que estarían contenidos dentro de esta propuesta de cooperación eficaz y saber también la opinión del Ministerio Público al respecto. Muchas gracias, diputado Sánchez. Diputado Longton. Gracias, presidente. Un par de dudas. Bueno, primero me gustaría saber quiénes participaron, los profesores y penalistas, quiénes fueron, para ver, obviamente, quién estuvo detrás de esta redacción. Y lo otro, presidente, en el inciso 2, 3, 4, 5, en el inciso 5 dice: en todo caso, el fiscal podrá solicitar siempre, sin necesidad de un acuerdo, el reconocimiento de la cooperación eficaz del imputado en aquellos casos que se cumplan los requisitos establecidos en este artículo. Yo no sé si yo estoy comprendiendo. Ese es nuevo, ¿no? Ese es nuevo. Entonces, mi duda es, ¿para qué el imputado va a suscribir un acuerdo previamente con Fiscalía si es que puede esperar hasta el final? O sea, ¿para qué? O sea, es que me gustaría que me aclararan eso. O sea, siempre podrá solicitar siempre, sin ese acuerdo, el reconocimiento de cooperación eficaz. Es decir, podrá cooperar y cuando llegue el momento, el último momento, podrá solicitarle al juez que reconozca cooperación. Entonces, ¿qué incentivo tiene ese imputado para colaborar antes? O para entregar esa colaboración para llegar a un acuerdo previo, si es que puede optar al final con un reconocimiento que le haga al juez. No sé, ¿me pudieran explicar la Defensoría, la Fiscalía, el Gobierno, qué incentivo hay para una persona para llegar a un acuerdo de cooperación antes, si es que puede esperar hasta el final, producto de que el juez igualmente puede reconocerle esta cooperación eficaz? Y lo último, no sé si hay un problema de redacción o no, pero dice: lo previsto en este párrafo no se aplicará a los empleados públicos que desempeñen un cargo de elección popular. Pero los parlamentarios no somos funcionarios públicos, no somos empleados públicos. Entonces, yo no sé si hay... ¿Y cuál es la lógica detrás de eso? O de exclusiva confianza de estos. Nosotros tenemos un estatuto especial en el Congreso. Entonces, y cada cargo de elección popular hay normativas distintas, a lo que se le aplica al Ejecutivo, al Congreso, etcétera. Creo que hay un problema de redacción ahí. O de alta dirección pública, el primer nivel jerárquico, a los que sean fiscales y Ministerio Público, ni aquellos que pertenecen al orden judicial o ejercen. Yo creo que está mal redactado ese artículo, ese inciso, y quería saber también la lógica detrás de eso. Eso, gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Longton. Yo quiero hacer presente que, conforme al texto original, que viene en segundo trámite, habían dos indicaciones, una de los diputados Ilavaca, Soto y Leiva, que está subsumida o incorporada en el inciso segundo. El primero queda tal: hacer presente que hay un control de cambios en el texto propuesto, y lo mismo que la indicación de la diputada Cariola. En cuanto a ley de control de armas, que ya se subsume, y también los delitos que se plantean. Preguntas que quedan pendientes, como bien decían los diputados: ¿por qué se eliminan los párrafos 8º, 9 del título 5? Y, 7º y 8º, perdón. Claro, 7º y 8º. Y lo planteado los incisos finales por el diputado Longton. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Sí, presidente. Primero, a grosso modo,
quiénes son los profesores que trabajaron en el primer trámite, es decir, en el Senado. El Senado contó con la asistencia de 3 profesores de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal: Gonzalo Medina, de la Universidad de Chile; Antonio Bascuñán, de la Universidad de Chile y de la Universidad Adolfo Ibáñez; y Javier Vileman, de la Universidad Adolfo Ibáñez. Con ellos también se revisó esta propuesta estos días, desde la semana pasada hasta el día de hoy, precisamente para hacernos cargo de aquellas cosas que se habían planteado durante la discusión y que en particular necesitaban de mayor especificidad. En segundo lugar, la propuesta que traemos recoge varias de las indicaciones que propusieron los parlamentarios. De hecho, incorpora delitos que estaban, y a ver, aquí habría que ir por párrafo, o sea, por inciso del artículo 228 y lo siguiente, pero en el artículo 228, en el inciso segundo, recoge delitos que habían sido propuestos por una indicación de los diputados Leiva y Lavaca y Soto, y también se hace cargo de aquello. El por qué se eliminan los párrafos 7 y 8 del título quinto. Le daría la palabra a María Florencia para que explique. Muchas gracias, subsecretario. María Florencia, por favor. Gracias, señor presidente, por su intermedio y respondiendo a la pregunta del diputado Sánchez. La única razón por la cual eliminamos los párrafos 7º y 8º es porque, como expliqué al comienzo, esto es un refundido de distintas disposiciones de cooperación eficaz. Y el artículo 264 del Código Penal contempla una cooperación eficaz para los delitos del párrafo 5º, 6º, 8º y 9º bis del título 5º del libro 2º del Código Penal. No está contemplada la cooperación eficaz actualmente para los delitos del párrafo 7º y 8º. Por lo tanto, si hay que incluirlos, deberíamos tener alguna razón para hacerlo. Estos delitos, además, los que se contemplan en estos párrafos son la violación de secreto y la inviolabilidad de ciertos documentos. Y en ese sentido, estos son delitos que tienen penas bastante bajas, por lo tanto tampoco se justifica una cooperación eficaz para esos delitos y tampoco se trata de delitos que se cometan comúnmente de manera asociativa o en una organización. Respecto a la pregunta del diputado Lonton, por su intermedio, señor presidente, ¿cuál sería la motivación o el incentivo para que un cooperador preste la cooperación durante la etapa investigativa y no se la reserve hasta el juicio oral? Yo me aventuraría a dar 2 razones. La primera es que acá innovamos en establecer estos acuerdos de cooperación entre el fiscal y el cooperador. Y estos acuerdos de cooperación son vinculantes para el tribunal y además se pueden hacer efectivos ante el tribunal. Por lo tanto, para la tranquilidad del cooperador, sabe que su cooperación va a tener un efecto y que ese efecto, en caso de ser incumplido o que el Ministerio Público o el fiscal incumpla con su prestación en este acuerdo, la va a poder exigir ante el tribunal. Cuestión que no pasa si es que no hay un acuerdo. Pero además, porque dentro de los efectos que el acuerdo puede tener o dentro de las prestaciones que el fiscal puede realizar, no solamente se contemplan rebajas de pena, sino que también ciertas salidas anticipadas o medidas administrativas que puede adoptar el órgano persecutor que favorecerían al cooperador en etapa investigativa. Esas serían las razones, al menos, que yo tendría para decir que hay un incentivo bien puesto en que el cooperador preste la cooperación durante la etapa de investigación. Muchas gracias, María Florencia. Le ofrezco la palabra al señor subsecretario. No sé si nos habíamos puesto de acuerdo, pero faltaba una pregunta del diputado Longton, que tiene que ver por qué se incorpora a el último párrafo, si no me equivoco, o sea, el último inciso del artículo 228. Este principalmente se incorpora porque esta fue una innovación que ya se había hecho después de la Comisión Engel y que se había incorporado al Código Penal en el artículo 264, pero que por la forma en que se había aprobado en el primer trámite este proyecto, se derogaba el 264 para refundir estas normas. Entonces, ¿cuál es el problema que tenía? Que el 264 lo que hacía era principalmente dejar a los altos funcionarios públicos o altos empleados públicos o autoridades electas a través de una elección popular al margen de la cooperación eficaz para que no fuera un incentivo perverso en la asociatividad ilícita, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Y esta había sido una
una propuesta, como les digo, de la Comisión Engel y tenía principalmente ese objetivo. Lo que nosotros hicimos fue replicar la norma que estaba en el 264 en cuanto a su redacción acá, y entendemos que tal y como se discutió en ese momento en el Congreso y se aprobó esta norma, por empleados públicos que desempeñen un cargo de elección popular, la voz empleado público es distinta a la de funcionario público. Y funcionario público es lo que, podríamos decir, no son los congresistas, pero sí son empleados electos a través de una elección popular. Entonces, creemos que está salvaguardado y así además fue como se entendió esta norma en su momento cuando se aprobó. Sí, yo tenía exactamente la misma duda, subsecretario, que plantea el diputado Longton en redacción. Yo entendía, salvo lo que usted planteaba, que esta estaba en el 264, uno podría entender que era no se aplicará a los empleados públicos, o que desempeñen un cargo de elección popular, pero la salvedad que usted hace en distinción entre empleado y funcionario, que ya está en nuestro cuerpo, el 264, inciso final. La circunstancia atenuante prevista en este artículo no se aplicará a los empleados públicos que desempeñen un cargo de elección popular o de exclusiva confianza de estos, o de alta dirección pública al primer nivel jerárquico, a los que sean fiscales del Ministerio Público, ni a aquellos que perteneciendo o no al orden judicial ejerzan jurisdicción. Entonces lo que se hizo fue replicar esa norma, que yo también no la entendería de una manera tan clara, pero ya está en el cuerpo del Código Penal, inciso final del artículo 204, y esa se transcribe exactamente ese mismo acá. No sé si la Defensoría Penal Pública tiene alguna observación. Claro. No, sobre ese punto, no, señor presidente, creo que esa es la interpretación adecuada. Solamente para complementar lo que dijo Florencia en la respuesta al diputado Longton, yo creo que así como viene en la redacción, sí habría un incentivo claro para cooperar antes. ¿Por qué? Porque al final hay dos posibilidades de cooperación eficaz. Por acuerdo o que el tribunal la reconozca en el juicio, ¿cierto? Si yo me espero la cooperación, me la guardo hasta el final, corro el riesgo de que el juez no me rebaje la pena, como está redactado en el 228 octillas, dice el juez podrá rebajar la pena en 1 o 2 grados. En cambio, el acuerdo con el fiscal sería un acuerdo cerrado. Por ejemplo, el fiscal le dice, ya, 3 años y 1 día, por decir algo ya, o a lo más, si fuera muy abierto, sería presidio mayor en su grado máximo, por ejemplo, o sea, en su grado mínimo, perdón. Y después con ese acuerdo, si el fiscal incumpliese las condiciones, el cooperador puede pedirle al tribunal que lo haga efectivo, o viceversa, digamos, el fiscal también. Entonces es vinculante. Entonces, obviamente eso establece, pensando en un defensor que tiene que aconsejar a su cliente, ¿cierto? Le va a intentar que coopere al principio para cerrar un acuerdo que sea vinculante y no que haga merced, digamos, el tribunal al final, que además puede decir, yo no reconozco la cooperación eficaz, o la reconozco pero no bajo la pena, o la bajo en un solo grado. Entonces eso ahí probablemente el incentivo a cooperar al final es muy bajo. O sea, habría que cooperar al principio con un acuerdo con el fiscal. A mí me hace sentido porque claramente hay un acuerdo al principio y después queda supeditado a lo que eventualmente reconozca el juez, pudiendo vincularse o no, claro, si es que lo cumple. Ministerio Público, don Ignacio. Muy breve, Esto está el inciso final al cual usted hace referencia, o sea, hacía referencia respecto de aquellos sujetos que quedan excluidos de esta posibilidad. Además hay que recordar que fue una modificación legal más o menos reciente, que fue la ley 21.121, que fue aprobada, ¿cierto?, en este Congreso en términos básicamente de... El micrófono, Ignacio. Básicamente fue una norma para, por así decirlo, aumentar la penalidad de los delitos vinculados con la probidad y en especial con la corrupción. Y en ese caso se estableció la norma exactamente igual a la que se hace lectura. En segundo lugar, para no dilatar demasiado este punto, efectivamente lo que hemos conversado y que creo que es lo que uno sugiere como lo más conveniente es en términos, por así decirlo, de hipótesis delictivas a las cuales se le aplique la cooperación eficaz, ser siempre más bien restrictivo. Básicamente, por algo que usted, señor presidente, dijo en su oportunidad, que de alguna manera también dentro de esto hay algo contracultural. Por lo tanto, entonces, una especie de progresividad, así como se hizo con la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, en que partimos con 3 delitos y ya llevamos como 12 o 13, creemos que es bueno partir, por así decirlo, en términos paulatinos. Y lo último, y en relación a lo que preguntaba el honorable diputado Longton, efectivamente la norma lo que dice, y esto es importante a propósito de básicamente el principio de objetividad, es que no obstante
y esto es relevante porque no hay que olvidarse que siempre está el 11 número 9, la colaboración sustancial. Entonces, lo que dice ese inciso es que no obstante que no haya habido un acuerdo formal, si la colaboración del sujeto es suficientemente fuerte, y eso también va a tener que ver con la oportunidad al principio, por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, asesorado por su abogado frente a las policías, por ejemplo. En ese caso, entonces el fiscal puede, aun cuando no haya habido un acuerdo, reconocerlo como cooperación eficaz igualmente. Creo que al revés, es una norma que facilita la cooperación. Eso, presidente. Sí, presidente, a propósito del debate que se planteó respecto de la inaplicabilidad de esta cooperación eficaz para ciertas autoridades. Claramente la cooperación eficaz es un beneficio importante que permite rebajar considerablemente eventuales sanciones penales. Y como indicaba el señor fiscal Ignacio Castillo, en la ley 21.121 innovamos en esta materia, establecimos una cierta categoría de funcionarios, de empleados públicos que tienen o se considera que tienen un grado de poder político y administrativo importante que le permitiría eludir incluso o utilizar en su propio beneficio todos estos beneficios procesales. Y se lo excluyó no tan solo la cooperación eficaz en la ley 21.121, tratándose de delitos de probidad, sino que también se lo excluyó en el caso que ellos cometan delitos se les sube el marco de determinación de la pena, se excluye el grado más bajo de la pena que está establecida para todos los mortales. Para estas autoridades la pena parte en un grado superior al más bajo. Y ya se habían subido los marcos penales, lo que eran techo pasaron a ser piso. Por lo tanto, la posibilidad de que estas altas autoridades que cometan estos delitos de probidad que puedan cumplir pena efectiva por ser mayores a 5 años un día es muy alta. Y solo para el efecto del registro, presidente, la redacción que se usa en esa ley es la misma que se usa acá, citando a empleados públicos que desempeñen un cargo de elección popular de exclusiva de confianza de estos, como una segunda categoría. En ese caso están todos los cargos de elección popular, presidente de la República, y los de exclusiva confianza de este son los ministros. Y bueno, gobernadores idénticamente, alcaldes, etcétera. De alta dirección pública, que son los jefes del primer nivel jerárquico, son los jefes de servicio, por fiscal del Ministerio Público, en fin. Las otras categorías son más claras y precisas, pero cabe la pena recordar que todos nosotros, incluso los que estamos aquí como parlamentarios, estamos sujetos a este estatuto más restrictivo que el común de las personas por la condición que tenemos de autoridad política, y eso nos parece correcto. Muchas gracias, diputado Soto. Tal como se ha planteado, el artículo 228 bis no se modifica, el inciso primero, el segundo se hace cargo de las indicaciones de los diputados Ilavaca, Soto y Leiva, y también de la diputada Cariola. El inciso cuarto, respecto a la aplicación, el tribunal estará obligado a reconocer, se elimina, es nuevo, lo mismo que el quinto, y lo que se elimina es el sexto, esto de la resolución de un juez que rechaza un acuerdo de cooperación eficaz. Y lo último, que es lo que planteaba el diputado Soto también, que no hace aplicable a autoridades electas o personas de confianza, tal como señaló el diputado Soto. Eso es lo que contiene este artículo 228 bis que nos propone el Ejecutivo, que hemos discutido ahora, y que consta también en este nuevo instrumento que nos entrega. Así que lo vamos... señor subsecretario. Presidente, solo una incorporación a lo que usted señaló, ¿sí? Como resume muy bien, que en el inciso quinto nuevo que proponemos se recoge la indicación de los diputados Lonton, Flores y Lavaca, Leiva y Soto, aclarando que el fiscal siempre podrá solicitar la cooperación aún en ausencia de acuerdo si se cumplen los requisitos legales. Perfecto. Entonces eso también se incorpora a la indicación que estamos proponiendo nosotros. Ok. Se ofrece la palabra en votación. Entonces vamos a votar como indicación la propuesta por el Ejecutivo, que la suscribo, y también nos allanamos a que la suscriban quienes estimen del caso pertinente. ¿Quién va a suscribir esta indicación? La suscribe el diputado Ilavaca, la diputada Pérez, el diputado Leiva. Diputado Benavente, disculpe. Tengo una duda.
Por favor, diputado, no hay ningún problema. Antes de Perdón, pero no, está bien. cuesta digerir esto, ¿no? Sí. Una. Tiene usted la palabra, diputado. Vamos a pasar por alto Sí, porque es que 3-1. Allá está como más heladito, pero ya. A ver, la indicación del Ejecutivo, una de las cosas que suprime es la posibilidad que el juez rechace de una u otra manera la cooperación eficaz, puesto que por otro lado la obliga a reconocerlo, ¿no es cierto? Pero con una excepción, que en el sentido de que el acuerdo de cooperación no sea procedente conforme al inciso segundo. Pero en ese caso, esa resolución del juez queda sin recurso igual. ¿Esa resolución puede ser apelable? No. Me parece que no. Y no deberá quedar con un recurso. Si el juez lo declara improcedente el acuerdo de cooperación eficaz, debiera de todas maneras ser objeto, a mi juicio, de reposición por último. Y apelación, sí, de algún recurso. Esta sí. No, pero en este caso no, porque elimina, expresamente elimina el recurso. Voy a pasar la palabra al Ministerio de Justicia. Gracias, diputado Donante. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Y respondiéndole al honorable diputado, ¿qué es lo que ocurriría si, por ejemplo, el juez no decide conceder la concurrencia de la cooperación eficaz? Dos escenarios posibles. Opción A, y hay que pensar que el escenario posible es un escenario en que el Ministerio Público está buscando una condena. Ese es el escenario. Opción A, hay un abreviado. Si hay un abreviado, lo que tiene que hacer el juez es verificar la concurrencia de los requisitos para el abreviado. Y si en la no concurrencia de aquellos requisitos es por la pena, que por ejemplo por cooperación eficaz va a reducir la pena de manera tal que permita realizar el procedimiento abreviado, el juez lo que tiene que hacer es rechazarlo. Y sobre esa resolución no hay efectivamente recurso, pero el procedimiento puede seguir adelante. Incluso se puede intentar realizar ese mismo procedimiento abreviado con otro juez. El segundo escenario, pero de condena también, es un escenario de juicio oral, donde, por ejemplo, ocurra que no lo va a reconocer porque dice que no están los presupuestos. Si eso es así, está el sistema recursivo general. Es decir, si hay una sentencia en tribunal de juicio oral, procederá a un recurso de nulidad sobre la concurrencia o no de la cooperación eficaz en ese caso. El tercer escenario posible es que haya habido un acuerdo a propósito de una salida alternativa. Y la aplicación de cualquier salida alternativa previa tiene recursos de reclamación propios. En el caso de la suspensión condicional, un recurso de apelación. En el caso de las decisiones, los principios de oportunidad, el mero reclamo de la víctima. Entonces, en cualquiera de los escenarios es posible controlar la resolución que el juez rechaza la concurrencia por no cumplirse los requisitos del inciso segundo. Y además ese llamado a control es un llamado de control formal, es casi tautológico, porque la regla parte diciendo, mire, respecto de todos estos delitos es posible aplicar cooperación eficaz. Luego la resolución del juez que rechaza solamente estaría fundada en que un fiscal haya utilizado la cooperación eficaz fuera de los delitos que establece el inciso primero. O sea, segundo, toda la razón. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, muy clara la respuesta. Entonces vamos a poner en votación entonces la indicación que está suscrita por los diputados Leiva y Lavaca, Pérez. ¿Alguien más quiere suscribirla? Andrés, Gustavo, Andrés Longton, Miguel Ángel Calisto. En votación. Gracias, señor presidente. En votación la indicación que se ha señalado. Don Gustavo Benavente. Sí. A favor. A favor. Es cierto, compañero, es cierto. Solo nos encantan que gobiernen porque así sacamos más proyectos de seguridad. Y la vaca. Que gobiernen porque así aprobamos más Pérez.
Leiva Longton. Sí, ahora sí. Don Miguel Ángel Calisto. A favor. A favor. Doña Camila Flor no está. Don Marcos Silavaca. A favor. Doña Pamela Giles. Por la negativa. Negativa. Don Andrés Longton. A favor. A favor. Doña Catalina Pérez. A favor. Gracias, secretario. Gracias. A favor. Don Luis Sánchez. A favor. A favor. Don Leonardo Soto. A favor. Don Gonzalo. No, Gonzalo no está. Señor presidente. A favor, señor secretario. A favor, señor presidente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos a favor, 1 en contra, 0 abstenciones. Se aprueba entonces por 8 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. A continuación, en la página 46 del comparado, corresponde votar el artículo 228 ter y que está en la página segunda de la propuesta del Ejecutivo, que ha sido suscrito por los diputados, reitero, Leiva, Longton y Lavaca, Pérez y Calisto, y que señala, artículo 128 ter, acuerdos de cooperación. El fiscal podrá acordar con el cooperador los términos en que ésta se prestará, pudiendo disponer una o más de las siguientes medidas. Letra A, el otorgamiento de una rebaja de la pena aplicable al hecho. Se podrá acordar la concesión de una rebaja de la pena aplicable en 1 o 2 grados. Tratándose de delitos que la ley califica como económicos, se podrá acordar la concesión de una atenuante muy calificada de la ley número 21.595 de delitos económicos y la rebaja adicional de 1 grado de la pena aplicable. Letra B, la adopción de medidas de protección, incluyendo aquellas que se encuentran establecidas en el párrafo tercero bis del título primero del libro segundo. Letra C, la prohibición del uso de la información entregada en virtud de la cooperación en todo procedimiento penal que pueda seguirse en su contra. En ningún caso podrá ser admisible como medio de prueba, cualquiera que sea el soporte en que ella constare. Letra D, el ejercicio de facultades procesales o formas de término anticipado que procedan de conformidad a la ley. El acuerdo de cooperación establecerá las condiciones o el contenido básico que ha de cumplir la información entregada y las obligaciones que contrae tanto el cooperador como el fiscal. Cuando una de las obligaciones que contrae el cooperador consista en declarar en juicio, no procederá a su respecto lo previsto en el artículo 305 de este Código. Ofrezco la palabra al Ministerio de Justicia. Gracias, señor presidente. Este artículo 228 ter tiene por objeto comenzar a regular la cooperación eficaz cuando se ha establecido a través de un acuerdo de cooperación. Entre el TER y el SEPTIE se regula los acuerdos de cooperación y luego en el OCTIE se regula la cooperación eficaz reconocida por el juez. En el artículo 228 ter se establece que el fiscal podrá establecer un acuerdo con el cooperador y establece cuáles son las prestaciones a las cuales podría obligarse el fiscal. Entre ellas tenemos la prestación, por así decir, la clásica de las cooperaciones eficaces, que son las rebajas de pena. Lo que se aprobó en la Comisión de Constitución del Senado, y luego en el Senado, perdón, es que el fiscal podría rebajar la pena en 1 o 2 grados. Pero, tratándose de delitos que la ley califica como económicos, la determinación de pena en esa ley es distinta. Y por lo tanto, se hizo necesario hacer una distinción y aquí establecer que lo que se podrá acordar en realidad es la concesión de una atenuante muy calificada, según como la regula esa ley, además de la rebaja adicional de 1 grado a la pena aplicable. Luego tenemos las letras B, C y D, que estas sí son innovaciones de las cooperaciones eficaces. Ya que dentro de las prestaciones a las que se puede obligar el fiscal es la adopción de medidas de protección, cuestión que también se va a hacer necesaria, como vamos a ver más adelante, para la cooperación eficaz en caso de condenados. La prohibición de uso de la información que haya entregado el cooperador en todo procedimiento penal que pueda seguirse en su contra,
Y por último, el ejercicio de ciertas facultades procesales o formas de término anticipado que procedan de conformidad a la ley, cuestión que también es de resorte del Ministerio Público acordar. Como podrán ver en nuestra propuesta de indicación, lo que hicimos fue suprimir el inciso segundo, solamente porque lo traspasamos a la letra A del mismo artículo, y suprimir también el inciso final porque está establecido así en el artículo 228 bis. Por favor, Presidente, subsecretario. y solo complementando lo que plantea Florencia, es que se hicieron algunos ajustes también en cuanto al tipo de o a la redacción de las letras B y C, especialmente dado que estamos considerando que la cooperación eficaz es en sede administrativa principalmente, por lo tanto se hacen esos ajustes en la redacción para que quede coherente con el artículo que acabamos de aprobar. Muchas gracias, subsecretario. Entonces se mantiene la norma, como bien decía, se traslada el inciso segundo a la letra A, complementándola. En la letra B y C se hacen esos ajustes al tener sede administrativa, que me parece una explicación del todo lógica. Y además se elimina el inciso final propuesto. Y la duda que me queda en el inciso final propuesto por esta indicación, al agregar que contrae tanto el cooperador como el fiscal, si me pudieran aclarar por qué se hace esa modificación. En realidad esta modificación es meramente formal, solamente quisimos dejar en claro que el acuerdo tiene que, como todo contrato en el fondo, debe contener las prestaciones a las que ambas partes se obligan, es decir, la cooperación que debe prestar el cooperador y también el efecto que va a producir esa cooperación. Ok. Se ofrece la palabra. Diputado Soto. Presidente, bueno, en este artículo se regulan los beneficios, concretamente, que va a tener el cooperador en cuanto a rebaja de penas a que puede aspirar según los antecedentes que proporcione al Ministerio Público, las medidas de protección, y dice el número C o la letra C, la prohibición del uso de la información entregada en virtud de la cooperación en todo procedimiento penal que pueda seguirse en su contra. En ningún caso podrá ser admisible como medio de prueba, cualquiera sea el soporte en que ella constare. Va a haber registro, evidentemente, de la información verídica, importante, esclarecedora de delitos que pueda entregar el cooperador. Va a estar registrado en el procedimiento. ¿Cómo se va a materializar una prohibición de uso de esta información si va a ser pública en algún momento? Muchas gracias, diputado Soto. Se ofrece la palabra. Ministerio Público. Sí. Sí, por favor. Presidente, lo que nosotros entendemos, lo que estuvo a la base de la discusión, porque esto de alguna manera también se esbozó en el primer trámite constitucional, es que detrás de esto también está la posibilidad, porque no hay que olvidar que se trata de una potestad que tiene el fiscal de que ciertas piezas, o por ejemplo la declaración del cooperador eficaz, pueda eventualmente, si fuese el caso, ¿cierto?, no ser dada a conocer públicamente a efectos de favorecer, por ejemplo, su protección, principalmente tratándose de investigaciones en otras causas, porque habrá que recordar que el sistema permite incluso que se pueda colaborar en causas distintas a la que uno actualmente está siendo investigado. Claro, entonces la idea es darle al fiscal la posibilidad, por así decirlo, de que se pueda excluir esa información, lo cual es coincidente con, y esto no es solamente algo que hoy día aparece ya en nuestra legislación, sino que además en sentencias de tribunales internacionales que seguramente hay, para que este tipo de declaraciones surjan efecto en términos, por así decirlo, epistémicos, o sea, de convicción del tribunal, deben ser reforzadas con otras pruebas que sean capaces, ¿cierto?, pruebas indirectas o pruebas indiciarias, que sean capaces de corroborar y que sean corroborativas de aquella información que se sostiene en esa información, en ese documento. Diputado Soto. Yo entiendo que esa información nunca va a poder ser usada en contra del mismo cooperador en otro juicio, aunque contenga confesiones de faltas u otros delitos, lo cual es bien contracultural, pero bueno, de eso se trata esta institución, digamos. Uy. Pero el tema de que si la información que proporciona es pública o reservada también tiene sus particularidades. ¿Va a ser siempre reservada? ¿Va a ser siempre secreta?
aún en etapa de juicio oral, aún en etapa de condena, de nulidades. ¿Hasta qué momento puede un fiscal mantenerla como reservada? Una información que probablemente puede ser clave para obtener condenas de personas. Le ofrezco la palabra a la Defensoría Penal Pública. A ver, lo que ocurre es que uno tiene la percepción de que los registros investigativos de una investigación son públicos porque a veces se filtran. Generalmente. Pero los registros investigativos del Ministerio Público y de una investigación cualquiera no son públicos, son solo públicos o conocidos por los intervinientes y no por terceros. Segundo, están las medidas que debiera, particularmente en casos de esta naturaleza, adoptar el fiscal respecto de decretar secretas, ahora ya formalmente secretas, ciertas piezas de investigación. Y tercero, es muy importante, yo creo, el cambio que se hizo respecto de hablar de soportes, porque efectivamente las investigaciones se van complejizando, ¿verdad? Y usted tiene a veces plantilla Excel, otras veces tiene documentos, a veces tiene audio, tiene video, tiene fotografía. Entonces, restringirse a la lógica documental también no era correcto, sino ampliarlo a cualquier registro. A mí me parece que la forma en que se establece la regla resguarda dentro de la legalidad, ¿verdad?, la posibilidad de que esta información no se use en contra del cooperador penalmente, que es lo que importa. Claro. Probablemente en algunos casos van a ocurrir filtraciones, eventualmente esa información va a aparecer en medios de comunicación y ese puede ser un problema. Probablemente nuestra preocupación está en la parte final. Uno podría interpretarlo de una manera correcta, pero también podría tener un problema, que es una de las obligaciones que podría adoptar un cooperador, ¿cierto?, es voy a declarar. Entonces ahí obviamente se rompe un poco toda esta regla de protección o de amparo de toda la información, porque ahora él va a ser la fuente de la información en un juicio para proveer la información relevante al tribunal, y entonces aquí se establece razonablemente que no va a proceder a su respecto el derecho a ampararse en el derecho a la no autoincriminación. Es decir, un cooperador que entrega información, después llega a juicio, le hacen una pregunta y dice no, yo tengo derecho a no autoincriminarme. Y esto está bien, pero deja a nuestro juicio, puede que aquí el Ministerio de Justicia nos pueda aclarar un poco el punto, deja abierto de nuevo el tema que siempre hemos planteado. Esto es la normalidad. ¿Qué pasa si el fiscal no cumple el acuerdo de nuevo? Si se filtra. No, o estoy en el juicio y mi acuerdo de cooperación dice que mi obligación es declarar, pero el fiscal a mí no me está cumpliendo el acuerdo. ¿Qué pasa entonces con esto de que no se me aplica el derecho a no autoincriminar? Por eso es importante esta discusión, porque dan el punto a lo que solicitaba el diputado Soto, en que efectivamente no se trata de la publicidad, sino que efectivamente que ese antecedente se le pueda acreditar como medio de prueba en contra de quien coopera. Ministerio Público. Solo respecto al último punto, presidente, es que a mí me parece evidente que, y tiene razón en la preocupación, pero aquello es, por así decirlo, consustancial a cualquier convención que dos partes adopten, en el sentido de que siempre y esto pasa en materia civil o en otra, digamos, siempre está la posibilidad de que uno de los contrayentes no cumpla con el acuerdo al que está llamado a hacerlo, ¿cierto? Y la única forma en que eso tiene alguna solución es que sea el tribunal el que resuelva si es que efectivamente se estaba cumpliendo o no, y por tanto, si es que habría que, por así decirlo, dar por vencido, digamos, dar por no cumplido el acuerdo y por lo tanto entonces no ser exigible el mismo. Y con esto termino. A lo que voy, comprendiendo la preocupación que expresa la Defensoría, si es que se diera ese supuesto y por tanto lo que estuviera en juego es algo tan relevante como el derecho a no autoincriminarse, me parece que la Defensoría tendría buenos argumentos para decirle al tribunal que o bien reconozca el acuerdo o bien que entonces se entienda que el acuerdo no se cumplió y por lo tanto se haga efectivo el derecho a no autoincriminarse, el artículo 305. Creo que en una buena interpretación eso debería darse así, al menos lo entiendo yo. Importante para que quede en la historia fidedigna de la ley, para que la Defensoría lo pueda invocar. O quizás sería más fácil poner expresamente que salvo en caso de incumplimiento del acuerdo por el fiscal. Diputado, tenía la palabra el diputada Giles. Bueno, el alma humana es bien especial, como sabemos y como se ejemplifica en cada momento y en cada lugar. La gente toma decisiones muy especiales y se afirma en ellas de manera insólita.
Entonces a mí me parece desde ese punto de vista que cuando se ha planteado aquí esta duda legítima y además el Ministerio Público intenta darle una solución por vía filosófica que yo creo que el comportamiento humano contradice, tal vez efectivamente, presidente, sería necesario explicitar en la indicación lo que preocupa para que no haya ningún tipo de duda. Solo en ese evento, presidente, yo estaría por aprobar la indicación. ¿El Ministerio de Justicia? Sí, presidente, muchas gracias por su intermedio. Efectivamente, nosotros teníamos el mismo, o mejor dicho, desde el proyecto que se aprobó en el primer trámite, está el artículo 228 septis, que aprobado en primer trámite señalaba los efectos del acuerdo de cooperación y señalaba que el cooperador podrá exigir del Ministerio Público el cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo de cooperación. Eso quedó aprobado en el primer trámite. Sin embargo, y aquí lo dijo María Florencia cuando presentamos en general la propuesta que estamos realizando, una de las dudas que surgía, y por lo mismo ese artículo en particular tuvo una gran cantidad de indicaciones que son las que nosotros recogimos, es, bueno, cómo se hace efectivo esta solicitud de cumplimiento del acuerdo de cooperación eficaz. Y por lo mismo el artículo 228 septis que nosotros estamos proponiendo de modificación al ya aprobado, lo que establece son las formas de hacer efectivo con mayor detalle, precisión, en qué plazo y ante qué autoridad se solicita el cumplimiento del acuerdo de cooperación eficaz, y en particular va a ser ahí dependiendo del momento en que se encuentre el juez en lo oral en lo penal o el juez de garantía, y está más detallada precisamente para hacer la salvaguarda o para tener los resguardos que plantea la Defensoría, y por lo mismo también recogiendo las indicaciones que se presentaron en el proyecto. Oye, yo quisiera hacer presente claramente que lo que se va a proponer en el artículo 228 septies respecto de los efectos del acuerdo de cooperación, el cooperador podrá exigir al juez de garantía o al tribunal de juicio oral en lo penal el cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo de cooperación que hubiesen sido incumplidas por el fiscal. En caso de que se verifique el incumplimiento de las medidas contempladas en las letras A, B y C del 228 ter o las previstas en los artículos 228 cuater y 228 quinquies, el tribunal las decretará por resolución fundada y un control jurisdiccional. En caso de que se verifique el incumplimiento de las medidas de la letra D del artículo 228 ter, el tribunal otorgará un plazo de hasta 10 días para que el fiscal cumpla con la obligación contraída. Transcurrido el plazo sin que el fiscal haya cumplido con la obligación, el tribunal decretará el sobreseimiento definitivo de la causa, informando de ellos al fiscal regional a fin de que éste aplique las sanciones disciplinarias correspondientes, es decir, no solo las anula, sino que impone una sanción. Y finalmente el juez señala en su final de este artículo 228 septies, el juez denegará las solicitudes previstas en los incisos anteriores en caso de incumplimiento del cooperador. Le ofrezco la palabra a la Defensoría Penal Pública. Muy brevemente, señor presidente. O sea, la interpretación que da Ignacio, que dio el subsecretario, que está dando usted mismo ahora, efectivamente es la más razonable. Pero como funciona el juicio en la práctica, nosotros creemos que no se perdería nada agregando una frase que lo explicite, tal como dice la diputada Giles. ¿Por qué? Porque lo que puede pasar es que nosotros ya vamos a saber a esa altura si el fiscal, por ejemplo, cumplió el acuerdo o no. O sea, va a presentar la acusación y la acusación no va a pedir la pena que estaba en el acuerdo. Y después el imputado va a tener que declarar en el juicio, ¿ya? Y si no tiene el derecho a autoincriminación, al momento en que el imputado tenga que prestar declaración, ahí es donde se va a tener que discutir lo de la cooperación eficaz. Y lo que nosotros tenemos que puede haber más de un juez de garantía que interprete que el imputado declare y que después ya verá si le da la cooperación o no. Entonces creemos que no se pierde nada. Yo sé que no es la interpretación más razonable, pero hay muchos jueces que puede ser que lo van a interpretar así. Entonces no se perdería nada y se mantendría el espíritu del proyecto poniéndose, salvo que el fiscal haya incumplido el acuerdo. Si quieren, salvo que haya incumplido claramente el acuerdo, porque no invocó en la acusación el acuerdo concreto. Ministerio de Justicia. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Sí, es posible, y comparto lo que señala la diputada Giles, de que el alma humana es a veces insondable y no sabemos cómo van a reaccionar. Sin embargo, en el ejemplo que se pone de la obligación o no de autoincriminarse, dos posibilidades. Opción A, el fiscal no me cumplió el acuerdo y no me pidió la rebaja de pena, luego el cooperador no está obligado a declarar en su contra. Esa es una opción, no habría esa regla.
Segunda hipótesis, tengo un acuerdo, el fiscal no me lo cumplió, pero yo voy a ir a exigirle al juez que me cumpla el acuerdo. Pero para que se cumpla ese acuerdo, yo sí tengo que declarar en mi contra si esa es mi obligación, porque esa va a ser la razón para que el tribunal me rebaje la pena, porque tengo el acuerdo. Lo que salvaguarda la procedencia o no de la cooperación eficaz, nuevamente, es la existencia del acuerdo, lo que le da garantía al imputado y al Ministerio Público, y me arriesgaría a decir que es más pensado en garantía para el imputado, es la existencia del acuerdo. Hacer este riesgo, por ejemplo, sin un acuerdo previo, probablemente es un salto al vacío con autoinculpación segura y un riesgo, una posibilidad mínima de una rebaja de condena. Muchas gracias, presidente. Yo creo, diputada Giles. Sí, solo quiero decir por segunda vez que me parece que el majaderear con no hacer un cambio mínimo que podría dejar las cosas claras no va en la dirección, presidente, y por su intermedio al Ejecutivo, de considerar que esto atenta contra el garantismo. Yo lo he dicho aquí y lo reitero. Yo soy una populista penal salida del closet hace muchos años. Soy claramente antigarantista, si ustedes quieren. Distinto es saltarse las reglas básicas del debido proceso, que me parece que es lo que está, al menos como posibilidad potencial, tanto en la indicación que ya aprobó la comisión, con mi voto en contra, como en esta, por este asunto que pudiera parecer de detalle, pero que en la vida real de un ser humano, el alma no es que sea insondable por su intermedio del Ejecutivo, el alma humana es irracional la mayor parte de las veces, el alma humana incluso de los jueces. Por lo tanto, a mí me parece completamente necesario que se haga esa modificación de parte del Ejecutivo y no veo cuál es el problema de hacerla. Muchas gracias, diputada Giles. Con la palabra. Diputado Longton. Sí, gracias, presidente. ¿Qué ocurre en el caso de que un fiscal incumple un acuerdo? ¿Hay una responsabilidad disciplinaria dentro de la fiscalía? ¿Qué pasa? ¿Alguna consecuencia para ese fiscal? Porque eso sería importante para efecto ver si es que puede haber una desmotivación, si es que hay una consecuencia producto de ese incumplimiento. Eso. Gracias, diputado Longton. Al respecto, tres cosas, presidente. Primero, yo no lo centraría en la cuestión del incumplimiento del fiscal, digamos, a pesar de que entiendo muy bien lo que por su intermedio ha señalado la honorable diputada Giles, y por tanto me parece adecuado, y creo que con eso uno recogería lo que ha dicho la Defensoría, que al final, en vez del punto de código, donde termina código, uno dijera coma, salvo que se acreditara un incumplimiento del mismo. Podrá ser un incumplimiento de la propia defensa, puede ser que el defensor no quiera, o el propio fiscal, más que concentrarlo en la idea de que sea un incumplimiento por parte del fiscal, salvo que se acreditara un incumplimiento del mismo, y por tanto entonces el acuerdo queda sin efecto. Segundo, efectivamente hay luego en la regla del 228 septis, creo, una regla específica de sanción al fiscal, la hipótesis más compleja, que es la que no da cuenta de uno de los, y probablemente el más relevante de todas las hipótesis de acuerdo. Pero además, y en esto yo quiero ser claro, porque además lo dijo el fiscal nacional, y por tanto creo no estar diciendo nada que él no lo haya dicho, hay un compromiso expreso, y no puede ser de manera distinta, de que una institución tan relevante como la cooperación eficaz va a tener una regulación en términos de instrucción general, y las instrucciones generales sí corresponden, sí irrogan una sanción administrativa en el caso de su incumplimiento. Muchas gracias. Le voy a pedir al Ejecutivo que nos ayude entonces, estando contestes todos en esa redacción, a continuación de este código, coma, salvo que se acreditare incumplimiento del acuerdo. Ok. Aquí lo redacté, don Patricio. Entonces, había consideración de las observaciones planteadas por la diputada Giles, también por el diputado Longton. Vamos a agregar a continuación del inciso segundo, luego la palabra
código, coma, salvo que se acreditara incumplimiento del acuerdo. ¿Ok? Así que agradecemos también el aporte hecho por la diputada y el diputado. Dicho eso, vamos a someter entonces en votación el artículo 228 ter y si estamos de acuerdo en aprobarlo por unanimidad, ¿podemos avanzar más rápido? Sí. Yo estoy pareado con el diputado Winter, Okay. por si lo ponen por unanimidad para que no incluyan mi voto. Ok. Entonces, por unanimidad está el diputado Longton, Benavente, Sánchez, Pérez y La Vaca, Calisto, Giles y Leiva. Ok. Entonces se aprueba por unanimidad. Gracias, diputados. A continuación, corresponde, y le voy a dar lectura al artículo 228 cuater propuesto, acuerdo de cooperación eficaz calificada. Tratándose de investigaciones relativas a los delitos de asociación delictiva o criminal, de crímenes o simples delitos cometidos en la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, de delitos de secuestro, sustracción de menores y homicidio, o de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona las conductas terroristas, se entenderá como cooperación eficaz calificada la entrega de información o datos precisos, comprobados y verídicos que permitan satisfacer los siguientes fines. Letra A. La identificación de líderes, jefes, financistas o fundadores de asociaciones delictivas o criminales y que permitan presumir fundadamente su intervención en el hecho punible. Letra B. La identificación de bienes, flujos de dinero y fuentes de financiación de asociaciones delictivas o criminales que faciliten su incautación o la práctica de cualquier otra clase de comiso. Letra C. La identificación del lugar donde se encuentra la víctima de un delito de secuestro, de sustracción de menores, de trata de personas o el cuerpo de una víctima de homicidio. En estos casos, el fiscal podrá, previa autorización del fiscal regional, acordar con el cooperador el sobreseimiento definitivo o la rebaja de hasta 3 grados de la pena, dependiendo de la entidad y relevancia de la información entregada, y si ésta cumple con los fines de uno o más de los literales del inciso anterior. La cooperación eficaz calificada procederá respecto de imputados en la misma investigación o incluso de imputados que se encontraren investigados por otros delitos. El acuerdo de cooperación eficaz podrá incluir, además, el otorgamiento de una medida de protección al cooperador en los términos de la letra B del artículo 228 ter. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo respecto a este artículo 228 cuater. María Florencia. Gracias, señor presidente, por su intermedio. El acuerdo de cooperación eficaz calificada está calificada por los fines que permite satisfacer la información que entregó el cooperador. Esa es la calificación. Y los fines son los que se enumeran en el mismo artículo, que dicen relación con la identificación de los líderes, de los financistas o de los fundadores de estas asociaciones delictivas o criminales, y que además permitan presumir fundadamente su intervención en el hecho punible. Respecto a este literal, nuestra propuesta hace un cambio respecto a lo aprobado en el Senado, ya que lo aprobado en el Senado hablaba de que permitía la prueba de la intervención en el hecho punible, pero sin establecer cuál es este estándar de prueba. No sabemos si se refería a la del artículo 340 del Código Procesal Penal, es decir, más allá de toda duda razonable, y por lo tanto se necesitaba una sentencia condenatoria para reconocer la cooperación eficaz calificada, o otro estándar distinto. Lo que propone el Ejecutivo es precisamente establecer el estándar que se establece para la prisión preventiva, es decir, antecedentes que permitan presumir fundadamente la intervención de estos líderes, jefes o financistas en el hecho punible. Luego tenemos el literal B, que queda tal y cual como se aprobó en el Senado, identificación de bienes, flujos de dinero y fuentes de financiación de estas asociaciones delictivas o criminales que faciliten su incautación. Y por último, la letra C, en la cual la innovación es simplemente en cuanto a su redacción, y lo que apunta a esta letra C es que la información permita identificar un lugar. ¿Qué lugar? El lugar en donde se encuentre la víctima del delito de secuestro, de sustracción de menores, de trata de personas o el cuerpo de una víctima de homicidio. ¿En qué se distingue además entre la cooperación eficaz calificada y la simple? Es en sus efectos. Aquí los efectos, como podrán ver en el inciso segundo, son efectos más intensos. El fiscal acá podrá
acordar con el cooperador el sobreseimiento definitivo de la causa o incluso la rebaja de hasta 3 grados de la pena asignada al delito. Y en atención a esta intensidad del efecto es que además se exige una autorización previa del fiscal regional. Y por último, lo que se señala en los últimos 2 incisos es que esta cooperación no solamente procede respecto a imputados de una misma investigación, sino que también de otras, y además que podría incluir un otorgamiento de una medida de protección, tal cual como señala el artículo 228 ter en la letra B. Muchas gracias. Oye, yo me gustaría hacer una pregunta, tal vez sea demasiado básica o perogrullo, pero es importante hacerla. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en el delito de homicidio, efectivamente el único autor confiesa y puede generar eventualmente una cooperación eficaz? No estoy hablando de una asociación delictiva o criminal, sino que en el delito de secuestro, en el delito de homicidio, el único autor podría eventualmente suscribir un acuerdo de cooperación eficaz y verse beneficiado. Esa pregunta quería hacer yo. Diputado Sánchez, diputado Longton. Muchas gracias, señor presidente. ¿Terminamos los 3? Como en otras ocasiones, yo siempre sospecho y soy muy preocupado de los espacios de mucha discrecionalidad dentro de los actores del proceso penal. Y en esta norma me preocupa, en la letra A, cuando se hace referencia a la identificación de líderes, jefes, financistas o fundadores de asociaciones delictivas o criminales y que permitan presumir fundadamente su intervención en el hecho punible en combinación, digamos, con el inciso segundo, cuando se hace referencia a que el único criterio para considerar cuántos grados se podría eventualmente rebajar la pena, incluso el sobreseimiento, se habla de los conceptos de entidad y relevancia de la información entregada, o sea, es algo que queda completamente a criterio de la Fiscalía. Preguntar si, quizás se me pasó, pero si hay alguna norma, alguna referencia en lo que hemos aprobado, lo que venga hacia adelante, de que esta evidentemente no puede ser información que sea de público conocimiento, porque no sé, porque te invento, si que estamos en un juicio contra Al Qaeda y me hablan de Osama Bin Laden, ya todos sabemos en el fondo, quizás también es una perogrullada lo que estoy preguntando, pero me preocupa que pueda eventualmente haber mucho espacio de discrecionalidad para asignarle un valor muy grande a información que en términos reales puede valer muy poco o quizás nada, y no hay ninguna norma que regule de mayor manera cómo se le va a asignar esa entidad o relevancia a la información entregada. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Diputado Longton. ¿Sí prende el micrófono? Gracias, presidente. Sí, un par de dudas. Cuando se habla de la cooperación eficaz calificada, se ocupan conceptos que, está bien, que tienden a verificar de que la información va a ser eficiente al momento de poder ocuparla, para que en definitiva pueda haber un beneficio para la persona que lo otorga. Y se habla de preciso, comprobado y verídico. Y después se hace una enumeración de distintas letras. A mí lo que me preocupa es que quede tan cerrada cada una de las letras. Es decir, cuando se habla de la letra A dice líderes, jefes, financistas, fundadores de asociaciones delictivas o criminales. ¿Nadie más? O sea, no hay ningún antecedente de otra persona que tenga quizás un involucramiento en el delito tal que no sea alguno de ellos para ser objeto de una cooperación eficaz. Yo quizás le dejaría un poquito más abierto ahí. U otra persona de tal envergadura o importancia que, no sé, tenga un involucramiento en el delito de tal envergadura que podría también incorporarse dentro de estos supuestos, porque si no queda muy cerrada la norma, queda muy restrictiva. Y la letra C también me pasa lo mismo, porque dice la identificación del lugar donde se encuentra la víctima de un delito de secuestro, sustracción de menores, trata de personas, o un cuerpo de una víctima de un homicidio. Quizás no sabe dónde está el cuerpo, pero tiene indicios de unas pistas tales que después las juntas con otras pistas que está llevando a cabo la investigación y logran dar con el paradero del cuerpo. Entonces, si no da con el lugar exacto, pareciera ser que no va a ser objeto de este beneficio de cooperación eficaz. Entonces yo le daría quizá una redacción un poquito más amplia para efectos de que pueda precisamente esta figura aplicarse a las personas que entregan información valiosa, pero que quizás no con el nivel de precisión que está establecido en el artículo. Eso. Gracias. Muchas gracias. Terminando esta ronda de preguntas, la diputada Catalina Pérez tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. 2 preguntas y en la línea de lo que usted mismo ha señalado y lo que ha señalado también el diputado Longton. Me pregunto respecto a la hipótesis señalada en el literal A,
Respecto de si son elementos que debiesen concurrir copulativamente la identificación de líderes, digamos, de la estructura organizacional criminal, más la participación fundada en un hecho punible específico, y pregunto si deben concurrir copulativamente o no, porque me parece que el solo hecho de la identificación debiese ser ya un elemento considerado por sí mismo, con independencia de si esa persona participó o no del hecho punible en específico, dado el marco de análisis de crimen organizado y asociación delictiva o criminal que persigue la norma. Y también me preocupan los efectos del homicidio en particular. No entiendo tanto la concurrencia del homicidio y de la ponderación de la hipótesis de la mera, perdón que lo señala así, pero de la mera identificación del cuerpo de la víctima en, por ejemplo, un caso de un homicidio cometido por un solo autor. ¿Es realmente la mera identificación del lugar en que se encuentra la víctima un elemento a considerar para efectos de una cooperación eficaz con una rebaja de 3 grados, por ejemplo? Calificada, claro. Claro, me parece, no entiendo esa incorporación o cuál es la flexibilidad que se tiene dentro del sistema para aplicarla. Esas dos dudas. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al Ministerio Público, luego a la Defensoría Penal Pública y finalmente al Ministerio de Justicia. Presidente, me permito simplemente recordar, yo sé que los honorables diputados y diputadas lo saben, pero básicamente esto, insisto, es un degradé, es una secuencia, por así decirlo, de cooperaciones. Por lo tanto, lo que no quede en la cooperación eficaz calificada va a quedar en la cooperación eficaz, y lo que no quede en la cooperación eficaz puede quedar en la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. Por lo tanto, como atenuante en este último caso. Por lo tanto, yo en ese caso sugeriría siempre tener en mente, digamos, cierto, de que aquellos supuestos en que eventualmente pudiera no quedar en un caso de calificado, igualmente va a quedar en un caso, o igualmente podría quedar en un caso de cooperación eficaz simplemente tal. Y como bien ustedes ya habrán advertido, en los casos de cooperación eficaz calificada y simple, ese degradé incluso, por así decirlo, se traslapa en algunas formas de atenuación. Es decir, uno permite rebajar hasta 3 grados, pero es hasta 3 grados. Por tanto, igual podría haber una cooperación eficaz calificada, o sea, que se den estos supuestos y yo puedo negociar con él 1 grado, ¿no? No necesariamente tienen que ser 3, es hasta 3 grados o sobreseimiento. Por lo tanto, eso creo que vale la pena tenerlo en consideración, y yo vuelvo a insistir, a pesar de que quizás podría institucionalmente pensarlo de manera distinta, creo que es bueno que sean restrictivos los hipótesis de cooperación eficaz calificada por los efectos propiamente que tienen. En ese sentido, a mí no me parece un problema. De hecho, si uno mira la mejor experiencia comparada, así lo hacen. Normalmente los supuestos más fuertes o bien de impunidad o bien de rebaja sustancial de las penas suelen ser acotados básicamente por los efectos que ello tiene. Dicho eso, me parece muy importante la pregunta que hizo el presidente, que entiendo que también está en la pregunta que hizo por su intermedio presidente la honorable diputada Pérez, pero me parece que el 228 bis, que es el que regula todo, dice: si el autor estuvo involucrado en los hechos que colabora a esclarecer, su cooperación eficaz debe extenderse más allá de su propia contribución al delito. Por lo tanto, en hipótesis, por así decirlo, y esto vuelvo sobre aquello que se discutió al momento de la discusión en general, que básicamente las hipótesis de cooperación eficaz suponen un cierto grado de disociación. Incluso comentábamos que había en algunos países donde valía la sola disociación de la organización criminal para que contara como un atenuante de responsabilidad. El simplemente comprometerme a no volver a ser parte. Nosotros, el Ejecutivo, ¿cierto?, tomó la decisión, a mí me parece acertada, de decir que no basta simplemente con una disociación simbólica de la organización, sino que tiene que haber una disociación material, es decir, colaborando más allá de tu propia participación en el delito, que eso es lo que dice el 228. Por eso que yo no tendría mayor preocupación respecto de eso. Eso no quiere decir que, por ejemplo, en un caso de un homicidio uno pueda, si es que el sujeto da otros antecedentes distintos, tratar de llegar a una cooperación eficaz simple. Respecto a la segunda pregunta, lo que decía en relación con la entidad de la colaboración, a mí me parece que el 228 quater da cuenta suficientemente de manera clara y expresa cuáles son los requisitos que eso va a tener en términos ya sea el nivel de colaboración que se supone o de cooperación que se supone respecto del sujeto, como además también de cada una de las hipótesis que cuentan como cooperación eficaz calificada. Ahora, evidentemente,
esto supone una cierta, por así decirlo, reglamentación o una cierta normativización en un carácter reglamentario, que eso es precisamente lo que hacen las instrucciones generales del Ministerio Público, que llenan de contenido para los efectos institucionales aquello que está establecido por parte del legislador. Por tanto, me parece que esto efectivamente puede ser bien cubierto en el ámbito de una instrucción general. Por último, respecto de la pregunta del diputado Longton, yo pensaría, por su intermedio, presidente, lo contrario. Yo tiendo a pensar de que esas hipótesis debieran ser especialmente restrictivas, a efectos de que solamente respecto de ellas corresponde a la cooperación eficaz calificada. Eso es sin perjuicio de que, por ejemplo, si hubiese otro sujeto que no fuese alguno de los sujetos de la letra A de ese artículo, pudiese entrar como una cooperación eficaz, digamos, por así decirlo, simple, que igual sigue siendo atractivo para la defensa en términos de su colaboración. Muchas gracias, Ignacio. La palabra a don Leo. Señor Rosa. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, Ignacio ya respondió la mayoría de las preguntas, así que me voy a limitar a complementar solamente en lo que difiero de lo que dijo Ignacio y respecto a la pregunta del diputado Longton. Nosotros creemos que tiene razón el diputado en que quizás sería bueno ampliar un poco las causales. ¿Por qué? Porque efectivamente, ahí de nuevo pasa a ser un tema de interpretación, pero sobre todo la letra C, por ejemplo, la víctima de un secuestro, yo tengo información relevante sobre la organización, pero no concretamente dónde está la persona secuestrada. A lo mejor puede ser bueno que la Fiscalía justamente tenga la herramienta de la cooperación eficaz calificada para tener los incentivos para recuperar rápido a la persona que está secuestrada, digamos, no que pase mayor tiempo, ¿cierto? O sea, que dure mayor tiempo el secuestro con el peligro que se involucra para la víctima. Entonces, desde ese punto de vista, a lo mejor se pueden dejar las causales un poco más abiertas. El ejemplo que ponía el diputado Longton respecto a la letra A parecía razonable también, ¿cierto? A aquellas otras personas que juegan un rol fundamental en la organización. Ahora, nuestra preocupación principal como Defensoría, o lo que nosotros no visualizamos el porqué respecto de la propuesta del Senado y la propuesta del Ejecutivo, es por qué cambia el catálogo de delitos. Porque acá en la cooperación eficaz, en la cooperación calificada, se eliminan algunos delitos que están en la cooperación simple. Se eliminan los delitos de la ley la ley de delito económico, se eliminan el lavado activo, se eliminan los delitos de la ley de armas y se eliminan los delitos de corrupción. Y la pregunta es ¿por qué? Si aquí tenemos delitos que en el fondo queremos tener justamente mayor eficiencia en la persecución, y que tenemos hipótesis en las cuales podemos llegar a información sobre los jefes de la banda, por ejemplo, si se trata de armas, ¿cierto?, de delito económico, lavado activo, pareciera, o el flujo de bienes, justamente el lavado activo, el flujo de bienes pareciera ser particularmente importante. Lo lógico sería mantener el catálogo. Simplemente la diferencia entre la cooperación eficaz simple y calificada, como yo la entiendo al menos, es la diferencia en que mucho más los efectos de la cooperación calificada son mucho más valiosos para la persecución, más precisos, y por eso se le permite al fiscal darle un efecto mayor. Esa debería ser la diferencia, no en el catálogo de delitos que entra. Esa es nuestra opinión al respecto. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al Ministerio de Justicia. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. No hay que perder de vista en la discusión de estas normas que esto es una herramienta de investigación. Si existe o no un catálogo de delitos en particular a la cual se debe aplicar, es una decisión de política criminal. Es decir, si queremos, por ejemplo, una especie de cooperación eficaz general sin catálogo de delitos, es posible hacer. Si solamente queremos enfocarnos en determinados delitos, como hasta el momento se ha hecho en la regulación chilena, con leyes particularmente especiales y sobre determinados delitos dentro del Código Penal, también es un camino. Los literales del Quater, del 228 Quater, en realidad están pensados en el objetivo de investigación. Si la regla quiere ser más o menos flexible, parece ser necesario entonces verificar cuál es el objetivo de la investigación. Por eso se habla de jefes y financistas, por eso se habla del dinero y por eso se habla de la recuperación de la víctima. Si existen más objetivos que tengan la relevancia tal que le permita al Ministerio Público salirse del marco legal general con el fin de obtener dicho objetivo, sigue siendo una decisión de política criminal.
Si está restringida en la propuesta tal como viene del Senado, que insistimos, es una propuesta que elaboraron los profesores de Derecho Penal y luego se siguió y estamos tratando de verificar si este es el camino que se mantiene, está pensado, tal como lo decía el representante del Ministerio Público, bajo un sistema de degradado, digamos. Si la cooperación eficaz no es para todos, vamos a hacer una cooperación eficaz respecto de ciertos delitos. Y aquella cooperación eficaz que tiene un efecto supererogatorio, que incluso llega al sobreseimiento, no lo vamos a hacer para todos los delitos, sino para delitos particularmente graves o que nos importa bajar esas penas. Quizás la razón por la que económicos no está es porque todavía no vemos cómo rinde esa norma. No sabemos cuánto va a imponerse de pena, cómo van a funcionar las técnicas investigativas que actualmente tiene el Ministerio Público y si es necesaria una regla así. Ahora, como esto hay que verlo como una regla, como una herramienta de investigación, habrá que decidir, probablemente escuchando más al Ministerio Público en este punto, cuáles son los objetivos que quiere con una cooperación eficaz calificada y cuál es el catálogo de delitos sobre los cuales vamos a disponer una rebaja de pena de hasta 3 grados y, insisto, la solicitud de sobreseimiento definitivo de una persona. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias al Ministerio Público. Diputado Soto. Sí, yo entiendo que el cuestionamiento que hace el diputado Longton de haber excluido algunos delitos para esta clase de cooperación calificada es una cuestión de política pública. Y los que hemos estado en esta comisión durante años, aquí hay varios de aquellos, nos hemos empeñado precisamente en atender las mayores necesidades que tiene el país, digamos, de establecer sanciones más severas respecto de determinados delitos que están no buscando solamente conseguir fortunas para algunas personas, sino que también están socavando nuestra convivencia social. El impacto que tienen los delitos de corrupción, por ejemplo, en nuestra convivencia social, yo creo que nadie lo dudaría. Y tiene un impacto devastador, mucho mayor que los delitos, no sé, algunos de los delitos que aquí aparecen, que son más bien delitos donde la víctima es solamente una persona o una familia. Aquí es mucho más que eso. Y en el caso, y todo esto lo digo por los casos de los delitos de corrupción que yo creo que deberían estar incluidos, para ser coherente con todo el desarrollo legislativo que hemos tenido para endurecer sus penas, entregar comisos y un conjunto de herramientas para poder frenarlo, en un contexto donde hoy día es una de las principales prioridades o valoraciones de la gente. Segundo, el delito de lavado de activos, presidente. Todos sabemos lo difícil que es acreditar estos delitos base que están acá, los secuestros, las extorsiones, bueno, son varios los delitos que aquí aparecen. Y a mí me recuerda cuando surge aparentemente el delito de lavado de activos, cuando en Estados Unidos se perseguía a Al Capone, que finalmente era uno de los mayores jefes criminales del AMPA en esa época, coautor, instigador de un conjunto de delitos muy graves, y finalmente se lo llevó a la cárcel por temas tributarios, por temas que tienen que ver con delito económico. Entonces, si estamos tratando de establecer un mecanismo de cooperación eficaz calificado para que los subalternos de estas organizaciones colaboren con llevar a la justicia, obtener condenas para sus líderes, excluir lo que tiene que ver con lo económico, que es muy fácil de acreditar, es mucho más fácil acreditar que los delitos base, me parece contraproducente, presidente, en no tomar las lecciones correctas de la historia. Más todavía cuando tenemos un proyecto que se llama de inteligencia económica, que está en el Senado y que fortalece las facultades de la UAF en términos incluso de levantar secreto bancario para organizaciones criminales, la Comisión de Mercado Financiero, el Servicio de Impuestos Internos, porque entendemos que es más fácil desbaratar estas organizaciones criminales desde el punto de vista económico que desde el punto de vista de los delitos específicos que cometen. Entonces, excluirlos de este beneficio me parece que puede debilitar el combate a las mismas organizaciones que estamos pensando. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Giles. Gracias, Soto. Gracias, presidente. Entiendo que el diputado Longton lo ha dicho a modo de pregunta. Por su intermedio, el diputado Soto lo ha dicho poética y civilizadamente. Yo lo voy a decir de forma mucho más clara. Analizando el camino de estas 3 últimas indicaciones, la primera de las cuales yo voté en contra,
y la segunda tuvo una modificación, esto me está pareciendo ya francamente sospechoso. O sea, no puedo imaginar cuál pudiera ser la razón, la que se nos explica no tiene sentido, para sacar de la lista de delitos lo que tiene que ver con corrupción, con delitos de cuello y corbata. Y aparentemente hay una línea que en vez de ampliar la cobertura de lo que estamos viendo, la está restringiendo. Entonces yo no estoy disponible a hacerme parte de eso y pido que se modifique claramente que en el catálogo de delitos que están contenidos aquí esté explícitamente puesta la corrupción y que la tendencia sea justamente a la ampliación de la cobertura de este instrumento de investigación, porque como vuelvo a reiterar, aquí no se trata de avanzar en una línea garantista para nada, a mí eso no me interesa, pero se trata de cautelar el debido proceso. Muchas gracias. Yo ¿puedo emitir una opinión? Yo vuelvo a tomar en consideración lo que se ha planteado, que estas son normas que tienen una gradación específica y que tienen relación de género-especie. La introducción de la cooperación eficaz y la cooperación eficaz calificada, que ya aprobamos en el 228 bis, y en este caso en particular, claro, aún también le puede legítimamente saltar la duda por qué expresamente se elimina, se saca o se sustrae de este artículo temas de corrupción u otro tipo de delitos. Y yo creo que el concepto genérico que establece el artículo 228 cuáter lo establece. Hay una decisión. ¿Esta cooperación eficaz calificada va a ser para todo tipo de delitos? No, son algunos específicos, pero yo creo que se subsumen varios de los que han planteado cuando se trata de investigaciones relativas a delitos de asociación delictiva o criminal. Vale decir, cada vez que exista, en mi opinión, cualquier tipo de organización delictiva, cualquier tipo de crimen organizado, ya sea lavado de activos, corrupción o lo que sea, cualquier asociación, porque hace la distinción haciendo los cargos de la modificación de la ley de crimen organizado, alguna asociación delictiva o alguna asociación criminal, siempre va a proceder la cooperación eficaz calificada. Esa es mi opinión. Yo creo que sí. Ministerio de Justicia, ¿no? Presidente, ¿Sí? pero le doy la palabra al Ministerio de sí, Justicia. muy simple. Nosotros estamos trabajando sobre el artículo 228 cuáter, ya Sí. aprobado en primer trámite en el Senado, el cual, y es importante aquí hacer una salvedad, ya tenía el catálogo de delitos de los cuales estamos conversando, es decir, asociaciones delictivas y principalmente crimen organizado. Eso ya estaba en el 228 cuáter, ¿ya? Sobre el 228 cuáter no hubo indicaciones de los parlamentarios para ampliar el catálogo. No, acá. ¿Ya? No hay indicaciones de los señores y señoras parlamentarias para ampliar el catálogo. Lo que nosotros planteamos es hacer algunas modificaciones, principalmente en los literales A, B y C de el 228 cuáter ya aprobado. ¿Ya? Si lo que se está planteando ahora es mantener el mismo catálogo para la cooperación eficaz calificada que para la cooperación simple, esa es una conversación que está dando ahora aquí, ¿ya? Perfecto, pero lo que quiero decirle, diputada, por su intermedio presidente, es que el 228 cuáter ya aprobado en el Senado no tuvo ninguna indicación parlamentaria respecto a ampliar el catálogo, ¿ya? Y por ende, no hay ningún tipo de suspicacia en esto. Nosotros trabajamos con lo que ya estaba aprobado en el Senado y las modificaciones que estamos planteando son a los literales A, B, C y el inciso final de ese artículo. Ahora se ha planteado ampliar el catálogo, ¿ya? Y eso es algo que perfectamente se puede hacer y lo que podría hacerse para que sean coincidentes la cooperación simple con la cooperación calificada es partir, por así decirlo, el artículo se entenderá por cooperación calificada y uno elimina los delitos que están previamente establecidos. Ahora bien, en esto el Ministerio Público tiene una opinión y señala que esto tiene que ser un instrumento específico para la investigación y un instrumento, por así decirlo,
que va a utilizarse en cierto tipo de investigación más gravosa, por decirlo de alguna manera, ¿ya? En los delitos más gravosos. Pero, por cierto, una decisión que hay que tomar, en el fondo, si se amplía o no el catálogo. Lo que quería dejar súper claro es que no hubo indicación parlamentaria para ampliar el catálogo en esta materia. Me permite solo para no generar ninguna discusión o confusión al respecto de esto. Esto es esencialmente una cuestión de carácter político criminal que corresponde al legislador y no a nosotros, ¿ya? En efecto, la interpretación, por así decirlo, más clara que uno tenía es que en el ámbito de la asociación criminal y delictiva entraban todos aquellos supuestos organizativos donde uno pretende la disociación con el mismo a través de la cooperación. Ahora, ¿hay algún inconveniente, por así decirlo, sustantivo en que se pueda hacer exactamente el mismo catálogo que tiene el 228 bis a este? Ninguno. Y de hecho seguiría entendiéndose la lógica de la cooperación eficaz calificada. ¿Por qué? Primero, porque si uno ve los requisitos, por así decirlo, de información que se le exigen al cooperador eficaz calificado son distintos a los del cooperador eficaz simple. Es decir, su nivel de información es mucho más específica, primero. Segundo, apunta a ciertos fines específicos en una cierta categorización de finalidad que no la tiene precisamente la cooperación eficaz simple. Por lo tanto, tendría ahí también sentido el carácter calificado. Pero hay algo que también es importante, que no lo hemos dicho, y que tiene que ver con, además también de las consecuencias, que son más profundas que las de la cooperación simple, es que esta está reforzada por una autorización que el fiscal regional no es una decisión que va a poder tomar cualquier fiscal adjunto en cualquier investigación. Tiene que tener la autorización expresa del fiscal regional para poder, por así decirlo, ir detrás de una cooperación eficaz calificada. Por tanto, si el legislador, que insisto, es la sede que corresponde a esta discusión, considera que es razonable utilizar ambos criterios, por así decirlo, de delitos en ambos, igual sigue teniendo sentido el carácter calificado de la cooperación. Eso es lo que quería dejar claro. Muy breve, si lo que se consigue, nosotros como Ministerio también estaríamos de acuerdo en ampliar el catálogo, hacerlo coherente con el de cooperación calificada simple, y lo que habría que hacer es que el artículo comience, diga, acuerdo de cooperación eficaz calificada, y todo lo anterior se elimine y comience con, se entenderá como cooperación eficaz calificada, la entrega de información, datos, eliminar la primera parte del primer inciso. Defensoría, me parece, de la Defensoría. Suena muy razonable, pero nosotros simplemente va a complementar sobre la duda que manifestó. Que en algunos casos el delito perseguido no va a ser una asociación ilícita, o sea, no va a ser una asociación criminal o delictiva, porque por eso está el resto del catálogo, si no bastaría con decir en asociaciones delictivas o criminales y no habría catálogo en ninguno de los dos. Si ponemos el catálogo es porque entendemos que en algunos casos la persecución, en ese caso, la formalización en ese caso, no va a ser por ese delito. O sea, va a ser solamente por el delito base, por así decirlo, por lavado, por drogas, por armas. Exactamente. Entonces, claro, desde ese punto de vista donde nosotros decíamos, bueno, ¿para qué eliminar estos 4 grupos de delitos si es que la única diferencia es la intensidad de la cooperación? No debiera haber una diferencia en el catálogo. Eso era todo. Gracias. Sí, si le parece, diputado Longton, diputado Sánchez. Presidente, creo que está más o menos despejado el incorporar la cooperación eficaz, los delitos que estaban en la cooperación simple. Misma razón, misma disposición, o sea, yo no veo distinción de por qué habría que excluir algunos delitos si es que el nivel de intensidad de la cooperación es mayor, o sea, son dos cooperaciones distintas, en distinta instancia, por lo tanto me parece bien que se incorporen esos delitos, sobre todo porque no necesariamente hay una asociación delictiva detrás de hechos de corrupción o por ejemplo tráfico de armas, etcétera. Bueno, despejado eso, presidente, yo sigo teniendo dudas y ahí vamos a tener una diferencia con Ignacio. Primero, la primera duda que creo que la diputada Pérez lo planteó, cuando dice se entenderá como cooperación eficaz, tanto que permitan satisfacer los siguientes fines. Uno entiende que no son copulativos, porque podría quizás decir uno de los siguientes fines, para ser un poquito más claro. Pero bueno, porque satisfacer los siguientes fines, bueno, pero yo sé que no son copulativos, pero quizás el lenguaje podría mejorar para decir uno de los siguientes fines. Pero voy a ir al fondo. Respecto a la letra A, cuando dice la identificación de los líderes jefes financistas,
A ver, las asociaciones criminales evolucionan constantemente. El que uno cree que es jefe puede no ser el jefe. O sea, es el jefe, pero no toma las decisiones él. Está tomando la decisión otra persona, que quizás es el segundo al mando, pero realiza labores de jefe en lo operativo. Entonces, cuando uno ocupa conceptos tan cerrados, en definitiva puede producirse la situación de que una persona que realizando funciones de liderazgo dentro de una asociación, y no siendo el jefe, pero teniendo más influencia dentro de una organización criminal, quizás no va a estar dentro de la cooperación eficaz. Entonces, por eso yo le dejaría un margen de amplitud para que una persona que cumpla estas mismas funciones dentro de una organización criminal, por ejemplo, pero que no necesariamente sea ni el financista, ni el fundador, ni el jefe, ni la cabeza, pero cumpla labores de liderazgo quizás tan determinantes como un jefe, pueda ser incluido. Entonces, yo insisto que le daría un poquito más de amplitud a la letra A. Igual la letra C, porque no siempre el cuerpo de la víctima, o sea, la gente va a saber específicamente dónde está el cuerpo de la víctima, pero sí voy a dar una pista fundamental para dar con la persona que sabe dónde está el cuerpo de la víctima. Entonces, cuando son estos conceptos tan cerrados, en definitiva una persona que aporta, que da un aporte valioso a una investigación, consistente en ser incorporable a la cooperación eficaz, puede no quedar dentro de ella, entendiendo que gracias a ese dato se dio, por ejemplo, con el cuerpo de la persona, pero no señalando específicamente la dirección y lugar. Entonces, yo daría un poquito más de amplitud a ese concepto, entendiendo que pueden ser datos igual de relevantes que saber específicamente dónde está el cuerpo. Eso, gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Quiero insistir un poco y solicitarle a propósito de eso al Ejecutivo si es que puede hacer una propuesta para afinar un poco más la redacción. Yo creo que es algo que va en consonancia con lo que estaba planteando recién el diputado Longton, de la necesidad también de que no haya tanto espacio de discrecionalidad, como había señalado antes, en la consideración de la información que aporta una determinada persona. Creo que así como se evalúa la entidad y relevancia de la información, tiene que haber algo más específico respecto de la novedad de esa información, o sea, que se señale claramente que no puede ser información que sea de público conocimiento. Yo me imagino que la mayoría de los fiscales o la mayoría de quienes participan del procedimiento van a tomar eso en consideración, pero yo por lo menos creo que estas cosas en la norma tienen que estar señaladas con mayor claridad. Tiene que ser información que aporte algún grado de novedad, y este concepto de entidad y relevancia tiene que haber de alguna forma que se señale que debe ser útil para o fortalecer líneas investigativas o generar líneas investigativas nuevas para la Fiscalía respecto de el trabajo que se está haciendo para establecer responsabilidades dentro del contexto de un delito. No puede ser algo que quede tan en el aire y que después, que fue lo que le entendía a Ignacio, esto simplemente se aclare por medio de una instrucción interna de la Fiscalía. A mí por lo menos no me parece. Yo creo que tiene que ser la norma, la ley, la que establezca con claridad al menos algunas líneas relevantes de cómo se hace esa evaluación respecto de la entidad y relevancia de la información entregada. Voy a emitir una opinión. Yo creo, claro, no hay que analizar aisladamente este artículo, sino que dentro del contexto del estatuto. Entonces no vamos a volver a redefinir lo que dijimos en el TEL, en el 4, en el Quinques. Hay que verlo de manera orgánica. Sí estoy de acuerdo, y esa es mi opinión y esa es la propuesta que les quiero hacer, de que efectivamente lo que plantea la diputada Pérez por su intermedio y que reiteraba el diputado Longton son requisitos copulativos, son disyuntivos, algo. Y lo segundo, respecto, claro, hay que ver cuáles son los objetivos que se persiguen. Entonces, yo lo que le quería proponer y pedir al Ejecutivo, si pudiéramos salvar esas observaciones en un trabajo conjunto con el Ministerio Público y la Defensoría Penal y presentarnos el día de mañana, que continuamos con esta discusión, un texto acotado que se pudiera hacer cargo de lo que planteaba, eliminando la introducción del artículo para efectivamente hacerlo aplicable a todo, y redundar en el objetivo, lo que se busca, no dejando algunas normas afuera, que era lo que yo originalmente planteaba. Oye, la asociación criminal o delictiva lo embolsa todo o no. No sé si están de acuerdo con eso. ¿Sí? La segunda observación, que era un poco lo que planteaba la diputada Pérez y también el diputado Longton. Claro, pero eso hay que consignarlo, y el objetivo, porque era un poco lo que planteaba, disculpe si lo puedo interpretar, diputado Longton. Porque dice, por ejemplo, en el caso del homicidio,
súper específico dónde está el cuerpo. Entonces el diputado Longton, porque ese era el objetivo, el diputado Longton decía, es que a lo mejor podría ser eficaz igualmente que yo diga quién sabe si lo encuentro o no, pero no se cumple el objetivo final, que es encontrar el cuerpo. ¿Cachai? Es como muy, ¿me entiendes? Es como muy indiciario. Diputado, el ministro, disculpe, subsecretario. Sí, disculpe. El Ministerio Público quería plantear, bueno, probablemente nos repitamos, pero ojo que en cómo está redactada este artículo, ya después del literal C, que sería el inciso segundo, señala que en estos casos solo el fiscal podrá, previa autorización del fiscal regional, acordar con el cooperador el sobreseimiento definitivo, la rebaja hasta 3 grados de la pena, bla, 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 y si ésta cumple con los fines de uno o más de los literales del inciso anterior. Perfecto. Yo creo que eso salva la observación que se hacía al comienzo por el diputado Longton y la diputada Pérez. En el fondo, exacto, uno o más. Sí. Claro. Sí. Y dentro de yo comparto con usted, presidente, que podríamos ver cómo incorporar quizás otros actores que puedan ser relevantes dentro de una organización criminal, ¿ya? Que es lo que entiendo planteaba la diputada Pérez. Pero al menos la observación que hacía el diputado Longton me parece que está ya salvada en la redacción de el artículo tal y como incluso viene ya desde el Senado. Nosotros ahí no hicimos innovación al respecto porque se establece. Y lo otro que habría que clarificar es que se entenderá como cooperación eficaz calificada la entrega de información o datos precisos que permitan, y ahí se complementa con lo que se señala al final del artículo, que permitan cumplir con los fines de uno o más de los literales del inciso anterior. Y eso me parece que suaviza de una u otra manera el hecho de que uno no necesariamente entregue un dato preciso de dónde está el cuerpo, sino que eventualmente información que permita cumplir con aquello. Diputado Vilavaca, diputado Soto. Presidente, respecto a esta segunda cuestión que acaba de plantear el subsecretario, creo que esto está claramente establecido en las normas generales de cooperación eficaz. Lo dice claramente el 228 bis. El 228 bis nos dice que es cooperación eficaz y punto, ¿ya? Porque nos dice que se entiende por cooperación eficaz el suministro de datos, información precisa, verídica y comprobables, que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados, permitan la identificación de sus responsables, sirvan para prevenir, bla, 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 bla. Con eso salvamos lo que dice el diputado Sánchez. Es decir, ahí está la definición. No es que se le entreguen cosas obvias, conocidas por todos. Son estos los requisitos que deben cumplir todas las cooperaciones eficaces. Pero también quiero señalar el punto que se hizo acá por el diputado Longton en orden a que, si bien el inciso segundo del artículo 228 cuater señala lo que leyó el subsecretario, creo que no está de más colocar dentro del párrafo que da inicio a los 3 literales, establecer algún tipo de conjunción, o sea, que se entienda que es complementario. A lo menos uno más. Exacto, algo que en definitiva se utilizan dentro de nuestra legislación. ¿Les parece a la comisión si nos pueden traer una propuesta el día de mañana y la votamos? ¿Sí? Diputada Pérez, diputado Soto, en ese orden. Muchas gracias, presidente. Sí, yo entiendo, primero, entiendo resuelto por el inciso segundo la duda que tenía el diputado Longton. También creo que incorporarlo al comienzo, si eso contribuye a esclarecer, perfecto. Mi duda es respecto del literal A, en específico, respecto de si ambos elementos tienen que concurrir conjuntamente para entenderse el literal A como cumplido, que es algo que es una duda que me parece que no está resuelta. Y segundo, a mí me parece, tercero, a mí me parece que la palabra o la utilización de términos como líderes, jefes, financistas o fundadores son lo suficientemente amplios, en particular líderes y jefes, para entender como toda persona relevante para efectos de desestructurar la organización. Por tanto, no solo el número uno. Claro, no solamente el jefe principal o el número uno. Por tanto, no buscaría necesariamente mayores incorporaciones, y manifestar mi acuerdo con la homologación del catálogo de delitos que tenemos en la cooperación simple para este mismo efecto, no entendiéndose la distinción que se hace para esos que era un poco lo que plantea el diputado Soto con relación al objetivo.
Sí, eso, Diputado Soto. Sí, presidente, yo no cambiaría los fines que tiene esta cooperación eficaz calificada, la letra A, B y C. Yo he visto que algunos quieren ampliarlo, digamos, para poder tener mayores hipótesis para poder aplicar esta cooperación eficaz calificada. Pero yo creo que esto es delicado, es muy delicado porque se trata de personas que han participado, han sido coautores probablemente de los delitos de secuestro, han sido secuestradores, que van a tener una rebaja de 3 grados, que van a quedar hasta 3 grados. Hasta 3 grados, que podrían, incluso, es como ser indultado, no va a desaparecer el delito. Entonces, es contracultural que un coautor de un secuestro, el coautor de un homicidio, presidente, por el solo hecho de decir dónde está el cadáver, consigue una exención de responsabilidad. Sí. Entonces, no debemos ser generosos en esto. No digo que no pongamos ninguna hipótesis, pero aquí hay 3 que son bastante razonables, son proporcionales al beneficio, identifican los líderes, fuente principal de sus negocios, pero yo creo que no hay que ampliarse, no hay que ser generoso agregando mayores hipótesis para que opere esta cooperación eficaz calificada, porque probablemente vamos a ser cuestionados cuando todas estas personas salgan en libertad al día siguiente. Ok. Dicho, yo estoy de acuerdo y creo que estamos contestes en que debe ampliarse el catálogo, pero los objetivos están precisamente establecidos. Hay que salvar el inciso primero a cuánto se refiere, se cumplen todos o no. Y lo que le quiero proponer al Ejecutivo, si mañana nos puede hacer una propuesta con estas observaciones y la sometemos a votación mañana en la Comisión de Constitución. ¿Les parece? Y continuamos. Sí. Yo creo... No. Muy breve, presidente. Yo creo que en la línea de lo que dijo el diputado Soto, la reflexión que uno hace respecto de lo que fue aprobado por el Senado es una mayor desconfianza respecto de este instituto del que tiene en este caso la Cámara, lo cual es legítimo en términos de punto de vista político-criminal. Ahora, lo que sí, en la perspectiva de lo que he preguntado 2 veces la diputada Pérez, nosotros creemos que lo ideal es que fuera conjuntivo en la letra A de las distintas hipótesis. Básicamente no basta en términos de la consecuencia que tiene. Otra cosa es que si me dice que el líder es tal, pero no me puede acreditar participación en el delito, podrá ser una cooperación eficaz normal, simple. Pero para que sea una cooperación eficaz calificada, lo que me interesa es tener al líder sentado ahí en el banquillo y que yo lo pueda condenar. Por eso el carácter calificado. Súper. Entonces, el día de mañana le pedimos al Ejecutivo que se coordine, se haga cargo de las observaciones de las diputadas y diputados, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.